Muy buenos días a todos, muchas gracias a los panelistas por estar acá y vamos a hablar de lo mismo que hemos venido hablando y un poquito de lo que el experto acaba de decir, y es cada vez que se empieza una campaña electoral, pues se prenden todas las alarmas sobre la desinformación, sobre si eso son unas herramientas más o menos lícitas en unos casos de comportamiento político o unas herramientas ilícitas, preocupantes, complicadas, el derecho de la sociedad a estar bien informada, etcétera. Yo arrancaría, para hacer ágil este tema, preguntándole a cada cual, ¿cuál es el mayor riesgo que hay hoy para las elecciones colombianas? ¿Cuáles son los elementos que habría que atacar directamente lo más específicamente posible? Juanita. Hola, hola a todos y todas. Gracias, Roberto, gracias, Alejo, por invitarme. A mí me parece que en una elección donde lo que se busca proteger es la decisión libre de a quién elegir, la desinformación termina contaminando esa posibilidad. Lo que buscan los desinformantes es tu voto. Y en una elección polarizada, apretada, la desinformación puede inclinar el resultado. Entonces yo creo que eso es un riesgo gigantesco, pues, para la democracia. Perfecto. Entonces, Catalina, lo mismo, y me gustaría si pudieras involucrar un poquito la protección jurídica que hay de lo de ciudadanos, o si vamos corriendo demasiado adelante en las prácticas tecnológicas digitales, mucho más allá de lo que la legislación y las instituciones escritas pueden permitir defender. Gracias, Roberto. Pues primero, porque es problemático, y entonces la gente habla de bodegas, porque el panel además no solo es desinformación, sino bodegas digitales, etcétera. Y yo no sé si todos estamos hablando de lo mismo. Y yo quiero aquí recoger algo de lo que dijo Rafael. Cuando hablamos de bodegas, digamos, ahí hay dos grandes problemas. Uno es que la comunicación no orgánica, la comunicación de bodegas, tergiversa la deliberación, y eso es un problema para la democracia, crea falsos contextos, nos distancia la atención de los asuntos importantes para asuntos menos importantes, pero sobre todo pone la atención en desinformación. Y todo eso afecta a la deliberación democrática, que es esencial para tomar una preferencia informada sobre por quién voy a votar. Entonces, yo creo que hay que centrar, cuando hablamos de desinformación estamos hablando de eso, de ese tipo de tendencias que tienen la intención de engañar a las personas para que actúen en contra de su propio interés y se sirven de este tipo de máquinas para tergiversar la conversación, para crear falsos consensos, para desviar la atención de lo importante, para centrarse en desinformación. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Bueno, entonces, un montón, y estamos tardísimo. Es un conjunto de factores. Entonces, individual, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, tenemos que romper la cámara de eco, tenemos que romper las cadenas de desinformación. No podemos alarmarnos porque hay desinformación en un sector político con el que no comulgamos, pero esparcir desinformación en el sector político en el que comulgamos. Entonces, o estamos con las prácticas democráticas de fortalecer una verdadera deliberación o no, pero sincerémonos en eso. Entonces hay que romper los hábitos individuales de consumo. Dos, como decía Rafael, hay que fomentar la ciudadanía crítica y sobre todo la información democrática. Tres, hay que controlar a los actores que desinforman. ¿Y quiénes son los actores que desinforman? Por ejemplo, las campañas. Entonces hay que prohibir cierto tipo de prácticas de las campañas que sirven para fomentar desinformación o, por ejemplo, para utilizar troles o para utilizar robots utilizando, por ejemplo, microsegmentaciones. En Europa acaban de prohibir la microsegmentación en las campañas políticas. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Ya está prohibido el uso de recursos oficiales para asuntos que no tienen que ver con la misión de las distintas entidades. Está prohibido. Hay unas regulaciones que se pueden extender incluso a la contratación de personas para
divulgar información oficial que tiene que regirse por los mismos principios y estándares internacionales que regulan la publicidad oficial. Eso, el Estado y los gobernantes no pueden hacer lo que quieran con la plata pública, y eso ya está regulado, entonces hay que controlarlo. Pero también las empresas, y Rafael lo decía, esto no solamente es un tema del sector público. El caso de Bolsonaro que él pone de presente es un caso importantísimo en su primera elección, en donde al parecer, porque esto no fue probado, los supermercados le entregan las bases de datos de las personas que tienen, y entonces el señor empieza a mandar cientos de miles de WhatsApp con información electoral, pero también con desinformación, con bases de datos de empresas privadas que hicieron que apoyar al señor Bolsonaro. Entonces, aquí la desinformación no solamente tiene que ver con actuaciones ilegítimas del poder público, sino con decisiones bastante reprochables de las empresas privadas en algunos lugares de la región. Yo no sé si eso está pasando en Colombia, y ojalá no. Y aquí hay miembros del sector privado y ojalá se resistan a esa tentación. Pero eso, y lo último, hay que regular a las empresas. Y con esto termino. ¿Cómo? No hay que convertirlas en los árbitros de la verdad. Esto no tiene nada que ver con libertad de expresión. Que sean más transparentes, que etiqueten el contenido que es creado artificialmente, que etiqueten, por ejemplo, las noticias falsas, o que las excluyan cuando van, por ejemplo, en contra evidente de lo que la persona que están reflejando dijo o hizo. Que rindan cuentas, que hagan una evaluación de sus algoritmos, que permitan auditorías privadas y que le den debido proceso a la gente. Es decir, hay muchas cosas que hacer que no afectan la libertad de expresión, porque claro que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y por último, hay que fortalecer el ecosistema mediático. Correcto. Esteban, en su calidad de experto, ¿cómo puede uno definir, esta pregunta parece obvia, pero para mí no lo es tanto, cómo se puede definir la desinformación y por qué es efectiva? ¿Eso se puede medir? A ver, la desinformación es efectiva cuando es capaz de hackear la percepción de una persona de su entorno. Y para eso lo que hace es, típicamente, es llenar un vacío de información que existe y un vacío de confianza. En igualdad de condiciones, en temas que toda la gente ya tenga una decisión tomada y que ya entienda, desinformar es mucho más difícil que en temas nuevos que están recién salidos sobre la mesa. Entonces yo creo que la desinformación en gran medida ha venido a llenar vacíos en la conversación con mentiras, y ahí es donde logran, con una saturación muy grande de mensaje, cambiar la percepción. ¿Por qué es tan importante cambiar la percepción? Porque la gente actúa consecuente con lo que entiende, y si entiende algo que está distorsionado, pues técnicamente está hackeado él en su actuar. Entonces creo que el potencial que tiene eso es cambiar la percepción de mucha gente a escala sobre la realidad. ¿Cómo establecemos una línea o dividimos los principios de la libertad de expresión con la frontera entre lo que consideramos inadmisible de hacer? ¿Hay una forma de definirlo? A mí me parece que uno tiene todo el derecho a dar las opiniones que quiera, incluso si son muy incómodas, pero aseverar hechos, hay un deber de que los hechos sean ciertos, porque es que si tenemos duda, si no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos, no nos vamos a poder poner de acuerdo sobre nada más. Cuando el presidente Petro, por ejemplo, comienza a sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral, que en la silla vacía que tenemos una unidad de verificación de datos que se llama el detector de mentiras, hemos comenzado a ver que desde que el presidente Petro sembró la duda sobre la transparencia del proceso electoral, hay desinformaciones diarias sembrando dudas sobre el proceso electoral. Entonces, están reviviendo una desinformación que circuló en el 2018 sobre la transmisión de datos y el contrato con Indra, que en ese momento es increíble porque la registraduría hizo una prueba con los medios y mandó pues como un mock-up de resultados para que los medios pues viéramos si éramos capaces de subir los datos, y ahí salía perdiendo Petro, y entonces comenzaron a decir que ya los resultados estaban decididos en contra de Petro.
Y eso fue una gran desinformación y la registraduría tuvo que salir a decir, no, esto era un ensayo. Bueno, y ahora, en las últimas semanas, hemos visto que sale esa desinformación todos los días sobre que el proceso de transmisión de datos es falso o que las cédulas digitales tienen problemas o que se están registrando una cantidad de venezolanos para votar. O sea, el tema de desinformación hoy en día que nosotros estamos viendo busca instalar una narrativa de desconfianza frente al proceso electoral. Yo siento que eso es una línea roja que ninguna campaña, ni obviamente el presidente y el gobierno deberían instalar, porque si la gente no siente que el sistema electoral funciona, pues eso vas pavimentando una narrativa de que me robaron las elecciones, pero además llevas a la gente que para qué voy a votar si ya el resultado está hecho. Entonces yo sí creo que ahí debería haber como una gran denuncia pública a los que hacen eso, y pues yo sí esperaría que los organismos de control pues sirvan para eso, para controlar el abuso del recurso público, que es el tiempo de un presidente o de unas instituciones públicas que no se ponen en el servicio público. Creo que eso sí es algo que nosotros deberíamos estar mirando. Correcto, Catalina. En la búsqueda de la verdad, que es una cosa muy complicada en campaña electoral, me recuerda el caso de un tipo que se había casado con una señora y pidió anular el matrimonio porque resulta que ella lo había engañado tratando de mostrarse ella como una persona que no era. Y él tenía el derecho de decir, a mí me engañaron, me anulan el matrimonio. Y el juez en su momento dijo, no, el noviazgo es un dolo en sí mismo. Y nosotros estamos ahora en unas campañas electorales donde todo el mundo de alguna manera miente. Todo el mundo es el mejor, todo el mundo es el más eficiente, todo el mundo es el que tiene mayor experiencia. Entonces, en un mundo donde la mentira flota, inclusive con buena fe, ¿cómo se establecen criterios sobre la mentira? Pues depende del ámbito en el que te muevas, pero si estás enfrentado al tema de libertad de expresión, por ejemplo, en redes sociales, esa es una de las discusiones más importantes. Ahora, hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo, y es que, por ejemplo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se realizan las elecciones son unas y son claras. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Dónde están las mesas? ¿Cómo se puede votar? Que uno tiene que llevar la cédula y que no la puede descargar en una fotocopia, en una impresión de la registraduría. Eso es indiscutible, incluso para los más relativistas, incluso para los terraplanistas. Eso es indiscutible. Entonces, eso yo sí creo que debería haber un acuerdo de que esa información no se puede dar. ¿Sí? Si hay una información que le dice a una gente que no se desplace de un municipio o de un lugar al donde está el puesto de votación, porque el puesto de votación ya no existe, esa información inmediatamente debería ser eliminada y rápidamente contrarrestar diciendo el puesto de votación sí está, el puesto de votación sí existe, desplácese, porque lo que busca hacer ese tipo de información es que la gente no vote, como decía Juanita, que la gente no se desplace, que no vote, teniendo en cuenta circunscripciones electorales y preferencias electorales. Entonces yo creo que hay cosas sobre las que es indiscutible que sí deberían eliminarse y contrarrestarse, y hay otras que se tienen que etiquetar, sin duda. O sea, que la gente tiene derecho a saber que ahí hay una información que es bastante cuestionable, pero hay una etiqueta que lleva a un medio de comunicación serio, que hace el trabajo editorial y que le cuenta que hay bastante duda sobre ese tipo de información. Y yo creo que nada de eso viola la libertad de expresión. Esteban, ¿se puede hablar? A mí me gustaría que fuera por la vía de los ejemplos. De circunstancias específicas donde unas personas, unas organizaciones, unos partidos políticos o grupos políticos pueden influir más en las personas y engañarlos para que lleguen a tomar una decisión masivamente en un determinado sentido. Es decir, ya no solo votar como por regadera, mentiras y falsedades, sino canalizarlo para llegar a que la gente tome una decisión específica y hacerlo con éxito. Hay un libro que yo siempre menciono, que yo creo que es Los fundamentos de la viralidad digital, y no tiene nada que ver con la viralidad digital, sino con economía, que se llama Narrative Economics, que habla de por qué las historias se vuelven virales y el poder que tienen las historias en las sociedades.
Y él dice, en la regla número 1 es que para que algo se vuelva viral, digital o no digital, tiene que haber una población susceptible a ese mensaje. Entonces, las bodegas funcionan en la medida que el mensaje esté calando en un grupo. En gran medida, muchas veces unas tácticas funcionan unas veces y otras veces no, porque cambió el objetivo, la gente cambió de manera de pensar. Entonces, para que algo se vuelva viral, necesariamente tiene que tener una verdad en la sociedad que funcione. Pero déjeme, yo vuelvo a un tema sobre el riesgo más grande que nosotros enfrentamos, y es que el registrador mencionaba el reporte del World Economic Forum de matriz de riesgos de la humanidad, donde la desinformación apareció a partir del año 23 como el principal riesgo. En el año 2020 no existía en los 33 riesgos. Y lo más preocupante es que en la siguiente página, de los 33 riesgos medidos, está en el puesto 30 en la capacidad nuestra de reacción. Entonces, la desinformación ha agarrado a la sociedad por sorpresa y no existen los anticuerpos. Y eso, en las próximas elecciones, hay dos cosas que son todavía más preocupantes. Primero, la llegada de la inteligencia artificial generativa. Uno de los límites que tenía la desinformación era el costo de generar el contenido, así fueran mentiras. Hoy en día, lo que se demoraban 8 horas, se pueden demorar 2 minutos. O sea que yo puedo hacer mensajes, puedo hacer una matriz de 15.000 mensajes, sin ningún problema. Y el segundo es la asimetría en la destreza de usarlo. Es que uno ve en diferentes temas unos influenciadores NNs que tienen más influencia digital que el banco más grande del país. Y eso simplemente para contar casos de Colombia. Entonces, esa asimetría, lamentablemente, los malos han sido más diestros que los buenos y está jugando en contra de las democracias, y yo creo que por eso los 11 ejemplos de democracias que han sido amenazadas en los últimos 5 años con procesos de desinformación son tan marcados, porque nos cogieron de sorpresa. No sabemos en gran medida cómo contrarrestar eso, cómo generar anticuerpos en esos temas. ¿Y eso qué opina una periodista sobre eso de que está la enfermedad y no tenemos los anticuerpos? O sea, una cosa que nosotros hemos visto recientemente que tiene que ver con inteligencia artificial es la alteración sintética de ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, esta semana, a raíz de la locución de Petro, comenzaron a circular la imagen de la locución, pero habían alterado el busto del presidente afro Juan José Nieto, que Petro ahora puso en la Casa de Nariño, para decir que era un busto de Stalin. Entonces comenzaron en una cantidad de cuentas a decir, ve, Petro trajo ahora el busto de Stalin, este comunista, y era el busto de Juan José Nieto, digamos que tenía el bigote, pero entonces lo alteraron un poquito, y fue impresionante la viralidad de eso. Y lo otro es la creación de un universo paralelo. Entonces, lo de Stalin nosotros lo chequeamos rapidísimo y bien, pero ¿qué hace uno con los universos paralelos que crea la inteligencia artificial? No sé, en campaña en Estados Unidos, Trump montando en monopatín, y Biden, pues, que no podía ni caminar ni dar pie con bola, para instalar la narrativa de Trump es un hombre joven y vigoroso y el otro es un anciano. ¿Cómo chequeas eso? Porque son imágenes de un universo paralelo. Todo el mundo sabía que Trump no estaba montando en un monopatín, pero entonces tú no lo puedes chequear porque era obvio, pero te queda, una vez que lo ves, como que crees que eso ya es verdad, ¿sí? O sea, si comenzamos a ver videos animados, no sé, en la campaña pasada de Petro en un combate como guerrillero, ¿sí? Como tú sabes que eso no es verdad, pero una vez que lo ves no puedes dejar de pensarlo. Entonces me parece que ahí la inteligencia artificial sí nos crea unos desafíos a los que chequeamos información adicionales. Y bueno, después podemos hablar del ecosistema informativo de la crisis. Catalina, ¿quieres hacer un comentario sobre eso? Sí. Sobre el quién, sobre todo, porque yo creo que el quién es determinante.
Las campañas de desinformación no se generan porque hay 3 o 4 personas diciendo mentiras en internet y eso se viraliza. Eso no pasa así. Son campañas estructuradas que se sirven de los factores, de las nuevas formas de comunicación, como por ejemplo la microsegmentación, como por ejemplo los algoritmos de amplificación. Bueno, un montón de factores que les ayudan y que ellos conocen que les ayudan. Pero si por ejemplo un presidente de la República contribuye a esas campañas, pues claro que el presidente de la República genera imaginarios. Si hay un presidente de la República que dice que los periodistas todos son unos fascistas o son unos terroristas aliados de las FARC o cualquiera, da igual lo que diga. En ese momento se genera un imaginario de desconfianza sobre los periodistas y es mucho más fácil que esas campañas articuladas fluyan y capturen contenido orgánico. Gente de buena fe que entra indignada a participar de esos procesos pero también es importante el quién cuando se trata de grandes influenciadores. Y por eso yo creo que los grandes influenciadores deberían, si están pagados por quien quiera que sea, deberían decir que ese contenido es un contenido pago. Porque si no, están engañando a la gente. La gente siente que esa persona genuinamente tiene una preferencia política o tiene una preferencia económica de un producto o lo que sea, cuando en realidad está siendo patrocinado para decir eso. Así que yo sí creo que ahí hay muchas cosas que se pueden regular y sobre las que deberíamos conversar. Esteban, que usted nos metió con lo de los anticuerpos, ¿cómo hacemos para crearlos, para generarlos? ¿Cuál es el camino investigativo y práctico para llegar allá? Hay dos maneras de ver la misma noticia, ¿no? Cuando hablan mentiras de uno, pues claramente está mal que alguien lo diga, pero la preocupación mía es ¿por qué le creen? O sea, ¿por qué? Que ese es el vacío de información que nosotros dejamos abierto. Y hay una respuesta táctica de corto plazo, que es la que uno puede hacer mientras está en una crisis, pero yo creo que eso funciona una vez, eso es una curita, y hay una respuesta estratégica de largo plazo. Y es que las empresas, específicamente, he hecho análisis del caso, no se han preocupado por tener una vida sana, grande, con buena influencia en el mundo digital. Entonces, en caso de la vida real en Colombia, una empresa que factura cerca de 8 billones de pesos, una crisis de 10.000 comentarios llegó a la junta directiva. Y yo le dije a la junta directiva, el problema es otro. Porque que estén hablando en una junta directiva de 10.000 comentarios, la pregunta es, ¿qué hace una empresa de ese tamaño no teniendo una vida digital relevante en el país, con una transaccionalidad altísima? Entonces, ¿cómo generar anticuerpos? Yo creo que las empresas se tienen que preocupar por construir una vida digital sana, con propósito, de valor, con buena distribución de contenido, con buen enganche emocional, para que el día que efectivamente tengan una crisis de desinformación, pues tengan 1 millón de aliados al lado que estén diciendo, no, minutico, eso no es por ahí. En la ausencia de eso, van a ser pasajeros de su historia, porque los van a vivir targeteando y les van a hacer daño. Juanita, cuando a mí me pregunta un periodista, ¿cómo hacemos para luchar contra las fake news? Yo contesto de una manera muy elemental, haciendo buen periodismo. Es decir, no se me ocurre una manera distinta que en el ámbito en el que uno ejerce, hacer las cosas como son. Pero suena un poco simple, repito, en el ecosistema periodístico, ¿cómo crees que debe funcionar esto? Roberto, a mí lo que me preocupa es que estas elecciones, si a mí me preguntaran ¿qué es diferente en estas elecciones frente a las de hace 4 años? Yo creo que una de las principales diferencias es el ecosistema informativo. Durante estos 4 años han sucedido varias cosas que hacen que haya un terreno más fértil para la desinformación. Entonces, desde el gobierno se ha creado un gran aparato de propaganda usando todos los medios públicos y todo un sistema de influencers que promueven unas narrativas afines al gobierno, muchas veces con gran cantidad de desinformación, pero eso es pagado con nuestros impuestos y es muy poderoso. Segundo, los medios nunca hemos estado en un momento tan crítico como el que estamos ahora. O sea, los medios todos enfrentamos una crisis económica, una crisis de credibilidad, una crisis de distribución de las plataformas. Y tercero, una herramienta que era clave para frenar o para desacelerar la desinformación Facebook tenía un programa de verificación de datos
que contrataba medios en diferentes partes del mundo para verificar las noticias falsas en Facebook y hacer una intervención algorítmica. Zuckerberg le entregó a Trump como ofrenda cuando fue elegido este programa, lo acabaron en Estados Unidos de manera inmediata y aquí en Colombia ya pues estamos preparados que lo van a acabar en diciembre. La Silla es el verificador de Facebook en Colombia. Entonces te voy a dar un ejemplo de esto, cómo golpea específicamente La Silla, que creo que es el medio que tiene como la unidad de verificación más de datos como con más tiempo. Entonces, perdiendo ese contrato, más perdiendo los fondos de USAID que también financiaban al periodismo para fortalecer pues como la información de calidad, La Silla pierde este año 40% de sus ingresos, que es grave, ¿ok? Pero además esa intervención algorítmica se va a acabar a partir de enero en plena época electoral. Entonces, ahí pierdes como un doble anticuerpo. Entonces yo sí pienso que, o mi llamado a los empresarios sobre todo es, hay que apoyar a los medios de comunicación que les gusten, no tiene que ser a La Silla, a los medios de comunicación que hagan periodismo de calidad, porque si no tenemos una información básica de calidad y toda la plata se va a financiar a influencers que tienen unas agendas muy claras y muchas veces no tan transparentes. Ahora, los medios también a veces no tenemos agendas transparentes. Me parece que sí hay un riesgo muy grande porque una vez que los medios se quiebran, o sea, no hay nada que reemplace eso. Apoyo 100% esto que acabas de decir. Un aplauso bien fuerte, porque quiero decir lo siguiente: nosotros con mucha frecuencia los periodistas nos encontramos con empresarios de toda índole que nos dicen: ustedes, los periodistas y los medios serios, son los responsables de que se mantenga la democracia en Colombia, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿y con qué plata? Dicen, no, en este momento no, porque son momentos difíciles para tomar decisiones de inversión. Yo hago mías las palabras de Juanita para decir, en la defensa de la democracia tenemos que estar embarcados todos en la misma. ¿Qué recomendación le darías tú a los medios para este proceso electoral en el que estamos andando en Colombia y que se ve tan dramático? Pues dos cosas. Una cosa que quiero decir también sobre el quién. El quién no solamente es clave para impulsar las campañas de desinformación, para que sean más masivas y tengan mayor velocidad y más alcance, sino también para desmontarlas. La primera campaña de desinformación que yo recuerdo en este país fue, perdón que sea tan bogotana, pero el se están metiendo al conjunto al lado. Y eso empezó a aparecer por todas partes y todo el mundo recibía en el WhatsApp y la gente se ponía histérica y había que hacer algo. Y era claramente una campaña de desinformación que, claro, ahí copiaban y pegaban, no tenían los sistemas de inteligencia artificial que existen hoy, entonces copiaban y pegaban el mensaje, era fácil verlo, pero la gente estaba asustada. ¿Y quién lo desarticuló? Peñalosa. Peñalosa. O sea, Peñalosa salió inmediatamente esa noche diciendo: no, nadie se está metiendo al conjunto al lado de nadie, tranquilos. ¿Y eso por qué es importante? Porque el sector político que aparentemente estaba impulsando esa campaña de desinformación era Fina Peñalosa. Entonces, cuando una persona de adentro es decente y para y frena y dice eso no es verdad, cuando McCain dice, oiga, no digan que Obama no es norteamericano, es una persona decente que piensa distinto, eso ayuda a que la gente se relaje, respire y converse. Entonces el quién es clave para dos cosas: el quién es clave para impulsar y el quién es clave para parar. Y eso me parece. Y los medios, ¿qué pueden hacer? No caer en la tentación, porque las campañas de desinformación además se alimentan de esta cosa escandalosa, extra, última hora, urgente, porque movilizan emociones, eso es lo que quieren hacer. Entonces movilizan como esta reacción primaria que uno tiene de dar el like, el retweet. No son sosegados, etcétera. Los medios no pueden caer en eso y tienen que seguir el proceso riguroso y ético que hace que nosotros confiemos en lo que ustedes dicen. Esteban, finalmente, porque se nos acabó el tiempo, dados los elementos que están sobre la mesa, lo que es más o menos verificable, lo que usted puede ver sobre el tono de la información inducida en Colombia, ¿es posible que esos elementos incidan definitivamente en los resultados electorales aquí o es muy difícil decirlo? Sí, de que es posible, es posible.
Hay un blindaje natural y es que la conversación en Colombia ya está en un nivel muy grande. Entonces, esos esfuerzos finitos de generar contenido se quedan restringidos en volumen y en burbuja de influencia. En este momento están en ese contexto, o sea, no superan el 10% de la conversación. En la medida en que eso se mantenga, pues los que quieran hacer el daño tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor en poder crear más contenido, en fin, yo no creo que esté tan fácil. Lo que sí es claro es que en la ausencia de una propuesta clara y jugando una campaña basada en miedos de lado y lado, va a ser muy fácil utilizar la rabia y el miedo como herramientas para viralizar contenido e influir en las elecciones. Entonces creo que sí es posible todavía. Bueno, muchísimas gracias por esta participación.